Días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, miércoles 20 de mayo, bueno, ya iniciamos en la mañana con la entrevista al expresidente Rafael Correa, con quien tuvimos un diálogo, un conversatorio, porque esta palabra diálogo también como que ya le han manoseado tanto en este gobierno que a veces hasta da ya iras decir diálogo. No, el conversatorio que tuvimos con los medios digitales, importantísimo realmente porque fue para nosotros tener los criterios en directo del expresidente y con él pues obviamente tratar de analizar algunas cosas que fueron importantísimas para la ciudadanía. Damos la bienvenida a en aquí mil disculpas, nuestro generador de caracteres te ha puesto otro apellido, mil disculpas, mi estimado Adrián. ¿Verdad? Se ha acordado del del antiguo secretario de Educación De Superior. Senacid. De Senacid, sí, exactamente. Y ahorita le cambiamos y corregimos el error y para la próxima pregunten primero antes de poner la claqueta. Bueno, mi estimado Adrián, bienvenido a Hoja de Ruta. Bueno, estamos viviendo un tema que parecía que no, o sea, como que es inverosímil lo que estamos viviendo en estos momentos y realmente nos preocupa, ¿no? Pues nos preocupa el hecho de que hay una ley que está siendo, o sea, mejor dicho, unas dos leyes que se lograron escapar ahí en la Asamblea Nacional con el arreglo, con el, con el acomodo de algunos y con la negociación de los votos, mal llamada humanitaria totalmente, porque de humanitaria no tiene nada. Y lo que ha hecho es precarizar el trabajo y obviamente hay algunos temas ahí económicos que quisiéramos también topar, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto y sobre las 7 medidas que el señor presidente a las 7 de la mañana nos dijo nos mandó el día de ayer y recién hoy está firmando los decretos para hacerlas realidad? César, bueno, primero un gran saludo a todos quienes nos están escuchando y mirando a través de Hoja de Ruta. Te agradezco muchísimo la invitación, más aún en estos momentos donde justamente la información creo que es a la ciudadanía de manera transparente es lo más importante, ¿no? Te decía, creo, y primero en el contexto general, creo que desde el fin de semana con la aprobación de las dos leyes y las medidas económicas que toma el gobierno nacional la mañana del día de ayer, creo que vivimos en el Ecuador una época de un surrealismo total, ¿no? Así como esta frase trillada de que la realidad supera la legalidad, creo que hoy por hoy en el Ecuador el surrealismo de cómo están o qué piensa el gobierno de cómo es nuestro país, creo que está superando también los esquemas de legalidad. Creo que vivimos realmente una de las épocas más oscuras en el tema de aprobación de leyes. No creo que antes nunca se haya vivido una época de un gangsterismo de tal manera en la Asamblea Nacional, con un muñequeo también y unas presiones de tal forma para que puedan salir aprobadas las dos leyes. Y solo como paréntesis, el que una ley el día viernes de la noche, la de finanzas públicas, no haya tenido los votos y justamente comienzan estos, digamos, sospechosos allanamientos a asesores de asambleístas, a hospitales en provincias como Los Ríos, como en Manabí, y al otro día mágicamente aparecen ya los votos para aprobar las leyes. Y con Creo otros que esto textos. es algo, creo que es exactamente, creo que es algo esto surrealista que no lo habíamos vivido en el país, ¿no? Y bueno, ya hablando como tal de la calidad de las leyes que se aprobaron, la ley humanitaria, que como tú bien lo decías, de humanitaria no tiene nada, ya que el propio Ejecutivo sacó toda la parte de recaudación o recaudatoria que se suponía, entre comillas, iba a servir para financiar, para mitigar, para ayudar a todo el tema de la crisis tanto sanitaria como económica que vivimos actualmente en el país, fue quitada por el propio Ejecutivo, dejando así nada más la liberación del trabajo, justamente todo el tema de las reformas
laborales que los gremios empresariales, que los grupos de poder querían introducirlas para justamente comenzar ya con los atropellos, como ya lo hemos visto en estos días. Entonces, este marco legal fue aprobado para firmarles básicamente un cheque en blanco a los acuerdos entre empleador y empleado, entendiendo justamente que esta relación nunca va a ser favorable para el empleado. O sea, siempre el empleador va a imponer las condiciones de trabajo y de salario dependiendo de sus intereses. Y estas van a tener que ser acogidas por los empleados. Entonces es totalmente desigual y haber aprobado esto, que como ya lo mencionan varios analistas, está en el filo del tema de la Constitución, realmente termina siendo muy peligroso porque lo que va a hacer digamos, de poco tiempo es deteriorar el tema del trabajo, deteriorar el aparato laboral en el Ecuador. La precarización laboral es algo que se viene y definitivamente vemos cosas tan risibles como que el propio gobierno es el primero que pone el mal ejemplo, ¿no? El día de ayer, con parte de una de las medidas económicas que toma, es la disminución laboral acompañada de la disminución del salario. Y se dicen cosas también tan risibles como que no se iba a topar el tema de la salud y hoy por hoy amanecen ya despidos en el hospital Baco Ortiz. Se dice, por ejemplo, que no se va a topar el sueldo a los empleados y hoy por hoy el gobierno le reduce entre el 18% a todos los servidores públicos y quiere generar más de 15,000 despidos. Entonces, esto es algo que es peligroso para la economía y esto es algo que realmente deja mucho que ver de estos cheques en blanco que se firmaron ya con las dos leyes, ¿no? Entonces, la ley de humanitaria básicamente tiene poco de humanitario, creo que ha prevalecido nuevamente el capital sobre el ser humano y realmente quien está pagando todo el peso, quien está hoy por hoy pagando todas las consecuencias de la crisis sanitaria y de la crisis económica que se viene, nuevamente terminan siendo la clase media, la clase pobre, las grandes mayorías y los trabajadores. Claro, dentro de esta ley humanitaria en ningún momento se les topa a los bancos ni tampoco a los grandes empresarios. Antes de ayer empezó a circular una información de 20 grupos económicos que están debiéndole al Estado. Y solo cobrándoles a esos 20 grupos ya podríamos financiar esta crisis. Sin embargo, a ellos no se les ha topado absolutamente nada. Mira, realmente termina, César, siendo una vergüenza el descaro con el que se han manejado estos temas, porque no se topan a grupos económicos como el grupo bancario, que el año anterior ganó 900 millones de dólares de utilidades. Se eliminó el tema, por ejemplo, de las leyes para las empresas que aporten las que tengan dinero en paraísos fiscales. Se eliminó también ese articulado. Se elimina el tema de que quienes más tengan, quienes hayan acumulado riqueza, tributen más para que puedan ellos mitigar la crisis. Entonces, todo este aspecto de solidaridad, entre comillas, realmente terminó siendo nada más que una manera en que los empresarios y los grupos financieros logren introducir esos cambios neoliberales totalmente nocivos para las grandes mayorías dentro de la ley y en un proyecto de ley. No decirlo para menos. El día, como tú bien lo dices, existen 20 grupos empresariales en el país que hoy por hoy deben 727 millones de dólares al SRI y que no han sido pagados. Y dentro de estos grupos justamente empresariales vemos temas como que Bananera Novoa 161 millones, Arca 46 millones, Coca-Cola, el grupo El Juri 34 millones. Dentro de ese grupo hay universidades como la Universidad San Francisco, 13 millones, la UDLA, 10 millones de dólares. Tenemos empresas que se supone que no iban a trabajar, empresas corruptoras en el país como Debrecht, que debe 24 millones de dólares y no se le ha cobrado. Entonces, esto deja mucho que ver y también nos deja, creo que transparenta el gobierno hacia quién está gobernando y cuáles son, digamos, todas las prebendas, todos los beneficios que les está dando estos grupos de poder, digamos, aplastando nuevamente a las grandes mayorías y que todo el peso de esta crisis la sumamos un pueblo que ya está muy golpeado económicamente. Claro, golpeados económicamente y ahora hasta sin trabajo, ¿no? Que es lo más terrible. Tú hiciste hincapié a una cosa. Decían que no se iba a topar el tema salud y resulta que amanecemos con despidos en el Hospital Baco Ortiz. Eh, todos estos despidos, todos estos recortes, el tema laboral, el mismo tema de los acuerdos y todo lo demás, ¿es constitucional o viola totalmente la Constitución?
Porque hay abogados que dicen que raya en la inconstitucionalidad, pero que es para interpretar. Y otros vuelta dicen que de plano es inconstitucional y que la Organización Internacional del Trabajo obviamente hará las observaciones correspondientes. Mira, para entenderlo de una manera, creo que didáctica, si es que antes el empleador te reducía la jornada laboral y por ende te reducía el sueldo por tus horas de trabajo, el marco constitucional te amparaba a que no puedan realizar esto y se volvía inconstitucional. Con la ley aprobada se deja una pequeña ventana, y por eso es que hablan del margen de la constitucionalidad en la ley, donde ellos pretenden a través de los acuerdos entre las partes como una norma superior a la de la Constitución. Entonces esto termina siendo muy peligroso porque son esquemas que en el inmediato, las acciones inmediatas sobre esto definitivamente va a ser la precarización laboral y posterior se verán las demandas. El día de hoy veía yo algo totalmente preocupante y que dice mucho de cómo también operan los empresarios en el Ecuador, el hecho de que a un empleado en una florícola se le haya liquidado con 22 centavos de su despido. Y esto es porque la empresa se acoge a este artículo de fuerza mayor para poder, digamos, liquidar a sus empleados. Entonces son realmente prácticas totalmente desnables, son prácticas inhumanas a las cuales ciertos empresarios, ciertos malos empresarios ecuatorianos se comienzan a acoger para poder, digamos, liberar todo ese pasivo laboral de sus empresas, lo cual termina siendo canalla y realmente lo que va a terminar siendo es realmente una vorágine de despidos que lo único que va a hacer es perjudicar más a la ya golpeada economía ecuatoriana, aumentar la recesión que ya tenemos, limitar justamente el consumo de las familias, dejar en el desamparo a muchas familias y yo te digo, no está de más decirlo, pone en peligro la propia dolarización de nuestro país. Pone en peligro la dolarización y hay un tema, ¿no? O sea, justo lo que tú dices, la dolarización en peligro, ya que se reduce el consumo, se reduce inclusive el aporte que se va a tener del IVA, la recaudación al fisco, y esto obviamente va a repercutir en los presupuestos de salud y educación, que es lo que también están recortando, ¿no? Porque hay una decisión de la Corte Constitucional de que se pare el recorte a la educación superior, pero el ministro alegremente pues dice que el recorte va, porque no se cumplieron los presupuestos. Ya, todos estos recortes y yo creo que aquí nuevamente volvemos al trasfondo de realmente las leyes y las medidas económicas. Cuando el gobierno prevalece el capital sobre el ser humano, lo único que está es colocando el peso mayor de la crisis sobre este sector. Y en este caso creo que no se ha logrado entender que una mayor recesión lo único que va a hacer es lograr menores tributos, tanto en IVA como en el IES, que eso es algo muy importante que lo podemos topar. Eso a su vez se va a traducir en un menor poder adquisitivo, es decir, la gente no va a tener cómo comprar los alimentos, no va a tener cómo comprar sus medicinas, lo que se va a traducir en un menor consumo para las empresas productoras en el país y nuevamente una menor tributación de las mismas y caemos en un círculo vicioso en donde los únicos que terminarán, digamos, siendo beneficiarios son quienes han sacado ya sus dineros del país, sobre todo los que han hecho ya su gran migración de capitales fuera del país. Mientras que en el Ecuador todo el aparato mediano productivo y todo el consumo interno por la cantidad de despidos y la recesión generada realmente nos va a profundizar en una crisis y en un resquebrajamiento social posterior. Claro, pero el viceministro de Comercio nos comunican ahorita que en otro medio de comunicación dice que es falso, que está saliendo el dinero del país, que el dinero está quedándose acá. No sé cómo él pueda asegurar eso, ¿no? Bueno, las cifras del Banco Central creo que son evidentes. El primer trimestre de este año han salido del país más de 2.000 millones de dólares al exterior. Entonces, realmente que quieran ya, digamos, que quieran desmentir esas cifras, pues primero creo que deberían ir a desmentirlas en su propio Banco Central, quienes son los que emiten las cifras. Y te digo, por otro lado, creo que parte también, y creo que la cereza del pastel que sella ya la imprudencia de las medidas económicas, tanto de la ley humanitaria como de la otra mal llamada ley de finanzas públicas, o mal llamada urgente, más bien dicho, porque lo único de esta ley es básicamente firmar y sellar
el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional acerca de la reestructuración de las finanzas públicas en el Estado, son las medidas económicas. Creo que la madrugada de ayer, a las 7 de la mañana, que recibimos las medidas económicas, creo que termina siendo un golpe durísimo y creo que esto sí va a traer consecuencias en el corto plazo muy nefastas para el país, ya que no se entiende cómo el gobierno sigue presionando a la clase trabajadora, no se entiende por qué razón el gobierno sigue presionando, terminando con esta clase media, poniendo el peso sobre la clase pobre y trabajadora del país y con las correspondientes, digamos, acciones económicas y el descalabro económico que vendrá posterior a esto. Pero fíjate en la hipocresía que cae el gobierno, que en octubre nos decía que la liberación de los precios de los combustibles era para aumentar la recaudación porque necesitábamos, digamos, dinero para cubrir el déficit fiscal. En cambio, ahora el discurso ha cambiado y ahora, hoy por hoy, se liberan los combustibles para beneficio del pueblo porque el valor de la gasolina va a bajar. Cuando lo que hay que entender claramente es que detrás de esto hay una, digamos, una motivación de privatizar simplemente la refinería de los combustibles en el Ecuador. Y es eso lo que está detrás de la liberación esta de los precios de los combustibles. Y el día de mañana, los meses posteriores, tendremos subidas de precios internacionales del crudo y veremos ahí realmente las afectaciones en todo el tema inflacionario que causa justamente la liberación de estos precios de los combustibles, la eliminación del subsidio que se venía manejando en el Ecuador. Claro, y lo que hay que entender también es que subiendo el precio del petróleo, pues obviamente va a subir el precio de los combustibles. Dentro de las medidas hay una medida que algunos han aplaudido, obviamente porque dicen, claro, ahí están 1.000 millones, dice que tiene para préstamos emergentes para las personas que puedan acceder desde el 25 de mayo con tasas de interés que van del 5% al 10 y con 6 meses de gracia. Esto, obviamente, primero en el Banco del Pacífico y que luego se irán poniendo en diferentes bancos. La pregunta es, ¿cómo accedes al crédito si estás sin empleo? ¿Cómo das garantías si estás sin empleo? Y la otra, o sea, si bien es cierto, van a dar los préstamos, estos podrían ser deducidos de los bancos de su aporte en el impuesto a la renta. Yo creo que acerca de todo el paquete económico, como siempre este gobierno lo que hace es dosificar el tema de las medidas, ¿no? Entonces, por un lado presiona con medidas como la liberación del precio de los combustibles, la reducción de la jornada laboral y obviamente del salario que perciben los servidores públicos, la eliminación de 8 empresas públicas, que no es menor, ya que lo que hace es dejar sin trabajo a 4.000 servidores públicos y con las correspondientes también afectaciones a los servicios públicos. Digamos, no se ha justificado hasta ahora qué se va a hacer, por ejemplo, con las rutas sociales que manejaba TAME, qué se va a hacer, por ejemplo, con el servicio de correos universal que manejaba Correos del Ecuador. No se sabe qué va a pasar con el proyecto de tren, donde hay una inversión muy extensa y que estaba funcionando dentro de los esquemas de turismo en el Ecuador. Entonces, digamos, se tapan, se maquillan con estas medidas de colocar 1.000 millones para la economía, digamos, o préstamos blandos en la economía ecuatoriana, cuando eso era un deber de la Junta Bancaria, que no necesitaba una medida económica en este momento, necesitaba que la Junta Bancaria resuelva esto 1 o 2 meses atrás a través de la banca privada, de todo el portafolio de bancos privados que existe, exigiéndoles que parte de esos 12.000 millones tan laureados en comienzos del año que decía la banca que tenía para colocar en el año 2020, los coloque en la economía ecuatoriana, cosa que no ha pasado. Los bancos no se han pronunciado con créditos blandos. Y hoy por hoy el gobierno, a través del Banco del Pacífico, tiene que inyectar eso en la economía ecuatoriana y los bancos, bien gracias, seguirán con las utilidades como el año 2019, donde fueron el único sector que generó utilidades mientras el país decreció, mientras el país tuvo un crecimiento de 0.2%. Entonces, esto no puede ser porque realmente es nada más certificar una política hipócrita, una política pública que solo beneficia a los grandes capitales y a los grandes grupos empresariales en el país. Así es, las medidas obviamente son, como tú dices, de doble lado, ¿no? Presionan primero y después como que quieren lanzar algo como un salvavidas. Pero en definitiva esto puede causar una conmoción social, puede haber algo peor que octubre.
¿O crees tú que por la emergencia y todo lo demás esto se irá calmando poco a poco y terminaremos aceptando todas las imposiciones que ahora nos ponen? Mira, si hay algo, digamos, canallesco que hay que decirlo, es que el gobierno ha utilizado la crisis sanitaria para tratar de incorporar esta serie de medidas por la inmovilización que ha generado el virus. Eso es algo importante decirlo. Creo yo hoy por hoy que hay una energía de descontento contenida en los ecuatorianos que nos encontramos en nuestras casas, salvaguardando nuestra vida, pero que definitivamente el día de mañana, con el cambio de los semáforos, de estas medidas se harán ya evidentes en las calles. Yo veo un escenario de una descomposición social causada por el gobierno nacional, tanto con las leyes como con las medidas económicas, que definitivamente pienso que van a superar a las protestas de octubre. Porque también lo que toda la, digamos, la ralentización de la economía, toda la recesión, toda la pérdida de poder adquisitivo, todas las pérdidas de plazas de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, que por ahí circula un número de que son aproximadamente 150,000 despedidos en este lapso de tiempo. Todo esto está contenido hoy por hoy en las casas. Y todo esto en algún momento va a la gente y me temo que todo se configura en un escenario de un estallido social que pienso que es mucho más grave que el de octubre. Terrible lo que nos dices, obviamente, sí, pero tampoco podemos quedarnos callados, pues, ¿no? Porque el hecho mismo de esta precarización laboral te va a hacer que, como decía alguien acá, y yo siempre me tomo esa frase, vamos a tener el 50% con hambre y el 50% no va a poder dormir. Y eso también va a degenerar en otro problema, que va a ser el tema de la delincuencia, ¿no? Sin trabajo, sin oportunidades, obviamente la sociedad tendrá que buscarse de alguna manera, ¿no? Lo que termina pasando, César, es que resulta inverosímil todo lo que ha acontecido en el Ecuador en la crisis, entendiendo que el resto de países en el mundo lo que han hecho es tomar medidas contracíclicas para contrarrestar la crisis económica. Lo que han hecho es inyectar dinero en la economía real, inyectar dinero en las personas, en las familias, en los ciudadanos, mantener los puestos de trabajo, porque es la única forma de que ese aparato productivo, ese tema de consumo, se mantenga ya con una golpeada, digamos, ya con una golpeada economía, al no poder contar con dinero para comprar o al comprar solo lo justo, que es alimentos y bebidas. Entonces, mientras el resto del mundo ha inyectado dinero tanto en las personas como en las microempresas, en las empresas medianas, en las empresas productivas, en las empresas que generan mano de obra en el país, en el Ecuador resulta que somos el único país que se saca dinero del bolsillo de los ecuatorianos, que se elimina trabajadores enviándolos al desempleo, no se colocan créditos para las empresas, por lo que las empresas tienen que cerrarse y despedir a sus empleados. Entonces, no podemos esperar más que un descalabro económico, que una ya debilitada economía que puede llevarnos a una salida de la dolarización y realmente con el respectivo, digamos, consecuencia que es un estallido social. Yo aquí sí quiero ser bastante enfático. El hecho de que se hayan tomado medidas como las leyes y como las medidas económicas totalmente neoliberales y totalmente inclinadas hacia la privatización de ciertos servicios y todo, deja mucho que desear del gobierno y lo deja entrever, lo desenmascara de hacia quienes están gobernando y cuáles son los grupos de poder que se favorecen con estas medidas. Ahora, el presidente también habla de que a nivel de la deuda, el haber pagado estos 341 millones nos ha hecho ahorrar 1.300 millones y a la vez se han conseguido 1.400 millones. ¿Cómo se entiende esta operación? Aunque ya sabemos por informaciones del mismo Banco Central de que no solo se pagó 341 millones, sino se pagaron más de 700 millones en esta operación de los bonos soberanos del 2020 o bonos 2020, algo así, perdón, ahí se me fue el nombre de esta operación, pero es sencillo, o sea, no se pagó 341, no solo se pagó capital, se pagó también intereses y aparte se ha pagado un monto más grande, que es 700 millones de dólares. Qué bueno que topas este tema, César, y creo que es oportuno también decirlo en los momentos en los que se realiza esto y aclararle y no dejar de decirle a la ciudadanía. Se pagaron en el peor momento de la crisis sanitaria.
se nos dijo que se pagaron 341 millones, mientras en los hospitales no había mascarillas, mientras en los hospitales los médicos no tenían uniformes para poder, digamos, combatir o protegerse adecuadamente contra el COVID-19. Se pagaron cuando no existían respiradores, se pagaron cuando no existían pruebas rápidas, se dejó ilíquido totalmente el aparato de salud, con lo que no se pudieron hacer compras con las correspondientes muertes. No hay que olvidarnos, según cifras del propio registro civil, en 2 meses se generaron 15,000 muertes solamente en el Guayas. Y todo esto fue porque teníamos un aparato de salud debilitado, un aparato de salud sin los correspondientes insumos para poder atender una crisis sanitaria de la magnitud que fue generada. En ese contexto, el ministro pagó los 341 millones, que hoy por hoy sus propias cifras del Banco Central indican que son más de 700 millones de dólares. Se dice que son 1.200 millones de dólares lo que se pagó en el mes de febrero por el tema de los bonos. Entonces, resulta realmente también inhumano pensar, porque nada tiene que ver el pago de los bonos con los otros multilaterales y con los créditos de contingencia. ¿Por qué? Porque recordemos también en el terremoto del 2016, sin que el Ecuador tenga convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, recibimos un crédito de aproximadamente 1.000 millones para el tratamiento de una crisis como fue el terremoto que tuvimos en Manabí. Entonces, decir que estaban vinculados los 341 millones, entre comillas, de pago a los tenedores de bonos con los créditos de contingencia y con los créditos que ahora se están recibiendo en el país, termina siendo una gran mentira, porque nada tiene que ver el contexto de los tenedores de bonos con los, digamos, organismos multilaterales. Regresando a este tema de la deuda, también se habla de una operación que se había hecho con Goldman Sachs, en la que también se había pagado alguna cantidad bastante fuerte justo antes de entrar a la crisis sanitaria. Esto no está totalmente claro. Se está planteando un juicio político al ministro de Finanzas, tanto por el tema económico como por el tema de los recortes a las universidades. Con todo lo que hemos visto en la Asamblea Nacional, con esta suerte y no sé si te pasó, pero mientras veíamos la votación de las leyes parecía tanda de penales en algún partido importante, en una final parecía, porque estamos esperando que alguien al fin vote, pero todo el mundo estaba viendo el arreglo y el acomodo. Con una asamblea como esas, ¿tú crees que pueda pasar un juicio político al ministro de Finanzas? La verdad que, como tú lo dices, es un escenario, digamos, tan cambiante. Hemos visto no solamente, digamos, estos acomodos y estas, digamos, amarres en la Asamblea en el tema de los votos, sino también las presiones externas, ¿no? No me causaría extrañeza que cuando comience el juicio político contra el ministro de Economía vuelvan a activarse más, digamos, allanamientos de fiscalía, más temas de contraloría en hospitales que han sido, y creo que esto es, digamos, de conocimiento público, que han sido llamados parte del reparto de lo que ha hecho el gobierno a algunos asambleístas, especialmente en provincias como Manabí, Los Ríos y Guayas. Entonces, no me extrañaría que a través de estas, digamos, acciones de presión tengamos un juicio político también donde no se sepa si se contará con los votos para censurar a un ministro de Economía que tiene que responderle y muchísimo al país. Tiene que responderle por el pago de la deuda, tiene que responder. Parecer tenemos algún problema en la conexión con Adrián. Estamos tratando de restablecer esta comunicación. Esperemos. No, definitivamente tuvimos un corte. Esperemos a ver si podemos retomar. Sí, ya estamos ahí. Tuvimos un pequeño corte, mi estimado Adrián, justo en la parte que estábamos hablando del
juicio político al ministro de Finanzas. Ah, sí, les decía, solamente para recapitular al final, que el ministro de Economía tendrá varios temas por los cuales tendrá que responderle al país. Y si no es en esta asamblea, tendrá que ser en un siguiente momento y tendrá que ser también intervenido de manera legal. Porque las operaciones oscuras con Goldman Sachs, donde aproximadamente más de 500 millones de dólares salieron del país, extrañamente, tendrán que ser respondidas. Donde el recorte presupuestario a las universidades, lo que es inconstitucional, tiene que ser respondido, donde la denuncia de la ministra Catalina Andramuño tiene que ser también resuelta y respondida de por qué no se tuvo recursos en ese momento para los hospitales, para lo que podía haberse evitado las muertes, la tan gran cantidad de muertes que hubo en Guayaquil en esas fechas. Todo eso tiene que responder el ministro Martínez, que hoy por hoy se desnuda de cuerpo entero a favor de los empresarios y a favor de los grupos financieros con las leyes y las medidas económicas. Claro, esperemos que esto no quede en la impunidad, ¿no? Obviamente que responda por todo lo que ha pasado en esta emergencia. Realmente es penoso tener que estar conversando de temas donde siempre la visión era, o sea, o la declaración del gobierno era tirar la pelotita al gobierno anterior y todo era culpa del gobierno anterior y que supuestamente estábamos sobreendeudados. Hoy las cifras del mismo Ministerio de Finanzas, del FMI, confirman de que jamás se pasó el límite de la deuda, jamás estuvimos sobreendeudados y al contrario, en este gobierno nos hemos endeudado mucho más que en el gobierno anterior y este gobierno no tiene un límite de deuda. César, y no solo eso, sino se han llegado a aspectos tan, digamos, desfachatados también como el tema de generar, digamos, o hoy por hoy denostar a empresas públicas cuando detrás de esto evidentemente hay criterios de privatización. Solo por topar un caso, el caso de Correos del Ecuador. Si vemos las cifras, los últimos 3 años han disminuido en sus ventas un 25%, mientras el mercado logístico en el Ecuador, y aparte de eso, que ha sido el único mercado que no ha parado en esta crisis sanitaria, que ha sido los que han, digamos, han logrado fuertes recaudaciones dentro de la crisis sanitaria para el transporte de varios elementos como elementos de seguridad, elementos alimenticios en el país. Hoy por hoy se pretende cerrar Correos del Ecuador, lo que no solamente deja a 1,000 personas en el desempleo, sino que también pretenden con este tema privatizar un negocio que en el país es muy rentable, de un mercado de 150 millones de dólares que actualmente manejan todo el servicio postal. Entonces, todas estas, digamos, desfachateces, ya todas estas ya mal llamadas medidas que solo hacen es evidenciar el neoliberalismo ya salvaje que quieren implantarnos en el Ecuador, realmente deja mucho que desear porque es un gobierno que durante estos 3 años realmente nos ha venido golpeando muy duro a las grandes mayorías, a la clase trabajadora y a la clase media. Ahora, ¿cuál crees tú que puedan seguir manteniendo el mismo discurso de seguir echándole la culpa al gobierno anterior cuando ya vemos que las cosas no son así, ¿no? Mucha gente se ha dado cuenta, pero las medidas que se están tomando, le hemos escuchado al señor Roldán en otro medio de comunicación, dice que es la consecuencia de una crisis por un país que estaba quebrado. Realmente estábamos quebrados. Pienso que los números realmente son básicos para entender si estábamos quebrados o no. Creo que el último país, hablando de finales del gobierno anterior, el crecimiento con terremoto incluido, con varios shocks externos también acerca de caídas del precio del petróleo, teníamos un país que crecía al 3%, que no estaba muy alejado del promedio de la región. La debacle económica se viene a partir de mediados del 2017, finales del 2017, porque ahí, y los números tanto del Banco Mundial, del propio FMI, lo dicen, ahí se generó un mucho mayor endeudamiento, un mayor endeudamiento que no lo hemos visto traducido en obras, por cierto. También vemos una caída de todo lo que tiene que ver con las exportaciones y evidentemente esto nos hace muy endebles a los shocks económicos que ya los hemos visto, a la caída del precio del petróleo, a la crisis sanitaria, lo que termina por hacer es configurar este escenario de descalabro de la economía. Entonces, decir
de alguna manera equivocada que teníamos o que ya veníamos viviendo una crisis, creo que realmente se desmienten mucho con los propios números de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los propios números que emite el Banco Central. Decir que en el gobierno anterior se endeudó aproximadamente en 8.000 millones en 10 años. Este gobierno se ha endeudado en más de 14.000 millones de dólares en los dos últimos años y medio. Entonces, esto ya te da un indicador de cómo también los medios de comunicación han sostenido a través de encubrir todas estas verdades, a través de silenciar muchas voces de opinión pública, justamente para proteger a un gobierno que ahora ellos mismos también, en periodistas como Vera, y le piden la renuncia descaradamente. Entonces, creo que aquí se nota nada más la confabulación entre medios de comunicación, poderes económicos, poderes financieros, y hacia quienes estén ellos gobernando, en demérito de clase trabajadora, de la clase pobre, de las grandes mayorías, que son quienes ahora, hoy por hoy, estamos soportando todo el peso, tanto de las malas decisiones, tanto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que estamos viviendo ya en Ecuador. Qué escenario más, como bien decías al principio, inverosímil, ¿no? No pensábamos llegar a esto, a lo que estamos viviendo hoy. Eh, bueno, ¿qué podríamos hacer el pueblo ecuatoriano? ¿Cuál es la respuesta que debemos hacer? Obviamente muchos decimos a las calles, pero ¿cuál podría ser la alternativa desde, o sea, por ejemplo, otras medidas que se podrían haber tomado? Ya sabemos que se podría haber cobrado a los 20 grupos económicos, pero ¿qué más se podría haber hecho? Bueno, creo que aquí no hay mucho tampoco creo que más allá de inventarnos medidas, creo que había que ser consecuentes con que el ser humano esté sobre el capital. Y entendiendo este gran concepto, tenían que haberse tomado medidas en precautelar empleos a través de qué? Inyectar dinero a las empresas para que las empresas puedan no despedir a sus trabajadores. Se debía haber inyectado dinero en la economía de las familias para que las empresas no pierdan el consumo. ¿Cómo? Con créditos blandos. ¿Cómo? Con todo el tema de quienes más ganen, más contribuyan para poder repartir y redistribuir estos dineros justamente a las personas. Entonces, como no se ha hecho esto, que son, te digo, cuestiones lógicas, siempre y cuando tengas esa, digamos, esa motivación, siempre y cuando tengas esa, digamos, esa vocación política de salvaguardar al pueblo antes que a los grandes capitales. Entonces, medidas y las recetas para poder salvaguardar, creo que al Estado hay muchas y muy diversas y muy creativas, pero realmente parte mucho realmente de esta, digamos, de esta vocación política, parte mucho de esta motivación política de realmente salvaguardar al pueblo y no a los grandes poderes fácticos que actualmente nos gobiernan en el país. Es decir, no es que no tuvieron otra opción el gobierno. No es como dice el señor presidente que ni en las peores guerras se hubieran podido tener lo que tenemos ahora y por eso le toca tomar estas medidas. O sea, no De, es, ni, de ninguna manera y para muestra un botón. Yo quisiera que alguien me diga qué articulado de la ley topa al poder, a los bancos. ¿Qué articulado de la ley topa a los grandes acumuladores de riqueza en este país? ¿Qué artículo de la ley topa a los 20 grupos empresariales que actualmente deben 727 millones de dólares al SRI? Y no, nadie les obliga a pagar. ¿Qué artículo topa a las empresas que tienen bienes en paraísos fiscales? Ninguna de las dos leyes, ninguna de las leyes ni las medidas económicas topan a estos grandes poderes, topan a estos grandes grupos de poder. Entonces, no hablemos de que el país no estaba en la capacidad, tenemos la capacidad de poder realizarlo. No se ha hecho nada con la salida de divisas, esa. Eso es algo muy peligroso para la dolarización y la gente lo tiene que saber. Los dólares siguen saliendo de la economía ecuatoriana, lo que va a ser en algún momento, sumado a la recesión que quieren generar con todo este esquema de desempleo, se habla de 10.000 funcionarios públicos que tienen que salir en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con esta gente que no va a poder incorporarse en el aparato productivo del país? La empresa privada no va a poder absorber estos empleos. Al contrario, lo que va a hacer es precarizar laboralmente porque por el acuerdo entre las partes, disminuir la jornada laboral y por ende disminuir los sueldos. Y por ende disminuir también los aportes de esos trabajadores al IES, que lo van a quebrar con el objeto de querer privatizarlo. Entonces, todas estas cosas hay que ir sabiendo porque están configurando todo un escenario
donde realmente el descalabro económico es inminente. Es inminente, que es terrible lo que se nos viene, pero bueno, tengamos fe en que el pueblo ecuatoriano sabrá reaccionar. Mi estimado Adrián, te queremos agradecer por este análisis. También queremos agradecer la presencia de los amigos de la SECON o de la inteligencia. ¿Qué será que son tan alhajas que ni siquiera disimulan los costes de audio o los costes de señal? Pero así como ustedes también saben de tecnología, nosotros también solemos tener algunos backups que a veces nos fallan, pero que en la mayoría de veces no nos deja sin la entrevista, porque es necesario que el pueblo se entere desde otras voces lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Así que Adrián, muchísimas gracias. Como siempre, bienvenido a Hoja de Ruta y al programa Otras Voces. Tu mensaje final, por favor. Muchas gracias, César. Agradecerte también por el espacio, agradecerles a las personas que nos escuchan y nos ven a través de Hoja de Ruta, decirle al pueblo ecuatoriano que nos mantengamos unidos, decirle al pueblo ecuatoriano que mantengamos la fe y que realmente el poder de cambiar esto esté en nosotros. Entonces, sé que en un futuro vendrán días mejores para el pueblo ecuatoriano. Gracias. Vendrán días mejores, pero no si nos quedamos sentados en nuestra casa chateando, sino saliendo a reclamar por nuestros derechos. Muchísimas gracias nuevamente, Adrián. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias por estar en sintonía de Hoja de Ruta. Nosotros regresamos en unos 20 minutos a media hora. Ya estará con nosotros Hernán Reyes, con quien también analizaremos sobre la coyuntura política de este país. Muchísimas gracias, Adrián, nuevamente, y gracias a todos ustedes por su sintonía. Hasta pronto. A ti, César, gracias.